Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la amable invitación de José Manuel y de don Miguel Antonio en estos nuevos salones de la Parroquia de la Asunción. A mí me emociona mucho poder impartir esta conferencia en el aula de actualidad y sobre todo es un orgullo poder hacerlo esta vez en casa, en Torrelodones, donde vivo hace ya casi 20 años, ¿no? Y por supuesto darle las gracias a ustedes esta tarde por acompañarnos y pasar un rato que espero que disfruten y que sea interesante, ¿no? Les cuento, hace unos meses eran aproximadamente las 8:30 de la mañana y yo llevaba a mis hijos al colegio, cuando Ignacio, que precisamente ayer cumplió 11 años, me preguntó, sin mediar conversación previa, si Adán había tenido ombligo. Imaginen ustedes la situación. Saben que una mente infantil a esas horas de la mañana ya está activa al 120%, mientras que a los mayores nos cuesta un poquito más ponernos en marcha por la mañana. En concreto, la pregunta fue: si Adán fue modelado por Dios a partir de polvo del suelo, no necesitaba cordón umbilical, puesto que no tuvo madre, ¿verdad? La pregunta, la verdad, es que se las trae. En ese momento pensé, ¿cómo le doy una explicación acorde a su edad? Pero por otro lado, cierta, sólida, consistente y coherente con los tiempos que corren. Ustedes saben que la Iglesia finalmente ha reconocido, un siglo y medio después de la publicación del origen de las especies de Darwin, que la teoría de la evolución es válida y que por tanto el hombre desciende de un primate anterior en la cadena evolutiva. Esto significa que hoy en día es una evidencia científica que Adán tuvo que tener cordón umbilical. Vivimos en la era de la información y la comunicación y todas las respuestas a cualquier pregunta están fácilmente accesibles a través de Google. ¿Creen ustedes que hoy en día se conforman los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes con explicaciones simplistas sobre el mundo que nos rodea? Todos los que tienen hijos y nietos o trabajan con adolescentes y jóvenes saben que hoy en día hay que esmerarse con las explicaciones, porque si no están bien argumentadas, simplemente no cuela. Tengo la certeza de que en este siglo XXI parte de la crisis de fe que vive esta sociedad, y solo digo parte, viene dada porque ante determinadas preguntas complicadas seguimos rehuyendo las respuestas bien fundamentadas a partir de los avances científicos que son hechos constatados en el siglo XXI. ¿Cuántas veces han oído ustedes eso de Dios creó el mundo en 6 días y al 7º descansó? Evidentemente es tan solo una manera de sencilla y accesible de explicar un complejísimo proceso. La realidad es que desde la creación del universo hasta la aparición del hombre transcurrieron miles de millones de años y no se decía esta tarde. ¿Significa esto entonces que ciencia y religión son incompatibles? Pues todo lo contrario. Pero primero tiremos del hilo de la ciencia para llegar a entender cómo nació el universo o cómo apareció el hombre en la Tierra. Y cuando no haya más argumentación científica, verán cómo de manera ineludible y como respuesta de puro sentido común acaba apareciendo la fe. Como decía Galileo, si a partir de la ciencia se demostrara una hipótesis que contradijera en algún punto la Biblia, habría entonces que reinterpretar las Sagradas Escrituras, porque la creación y la revelación no pueden contradecirse. Dicho esto, las personas de fe no debemos tener miedo a la ciencia, sino todo lo contrario. Parte del problema quizá es que la Iglesia en estas cuestiones sabemos que siempre va lenta. El pobre Galileo recibió en 1616 una tarjeta amarilla del Santo Oficio y posteriormente la roja en 1633 cuando acabó excomulgado por el Papa Urbano VIII. La razón: explicar el cosmos a partir de la revolucionaria, entre comillas, teoría de Copérnico que sostenía que la Tierra no era el centro del universo. La Iglesia del siglo XVII entendía esta nueva concepción como una amenaza y aunque pronto se convirtió en una evidencia científica,
No fue hasta 3 siglos y medio después, en 1992, cuando Juan Pablo II finalmente rehabilitó a Galileo. Esta tarde nos enfrentamos a un tema de proporciones bíblicas, y nunca mejor dicho, ya que vamos a adentrarnos en un viaje práctico, científico, histórico y también religioso a través de los primeros capítulos del Génesis, desde la creación del mundo hasta el diluvio universal. El título de la conferencia, El universo no solo tiene una historia, es prestado de Stephen Hawking, por cierto, un ateo reconocido. Aunque originalmente la frase hace referencia a la complejidad del cosmos explicada desde la física de partículas, hoy la utilizaré para armonizar las concepciones racional y religiosa de este universo en que vivimos. Y entrando en materia, las 4 preguntas sobre las que voy a centrar la conferencia de hoy son las siguientes. Yo no sé si a lo mejor así se me oye bien. No, así. Vale. En primer lugar, ¿cuándo se creó realmente el universo? ¿Es admisible la teoría del Big Bang desde el punto de vista de la fe? Segunda pregunta, ¿cómo apareció el hombre en la Tierra? ¿Es compatible la teoría evolucionista de Darwin con la religión? En tercer lugar, ¿dónde estuvo el paraíso terrenal? ¿Se puede encuadrar en un lugar y un momento histórico? Y por último, ¿qué fue exactamente el diluvio universal? ¿Tiene una explicación histórica? Más allá de la controvertida película reciente de Russell Crowe, basada, por cierto, en el libro apócrifo de Enoch. Lo cierto es que no son cuestiones simples, pero el objetivo esta tarde será precisamente navegar a partir de la ciencia y la historia para buscar respuestas consistentes con el pensamiento del siglo XXI y, desde luego, coherentes con la fe y la religión. Espero traerles argumentos para la reflexión. Los que sean creyentes quizá encuentren un refuerzo a su fe, y aquellos que quizá no lo sean tanto podrán al menos recorrer esta perspectiva dual, y allí donde no llegue la ciencia, que cada cual defina su propio camino. Decía San Agustín en el siglo IV que la razón, o sea, la ciencia, ayudaba al hombre a alcanzar la fe. Y ya en el siglo XIII Santo Tomás insistía en esa misma idea, defendiendo que la razón era un medio para entender lo que él denominaba los conocimientos verdaderos. Dejando atrás la Edad Media, si nos adentramos en el siglo XX, el propio Albert Einstein, premio Nobel de Física en 1921, dijo aquello de la religión sin la ciencia estaría ciega y la ciencia sin la religión estaría coja también. Arthur Shalhoub, premio Nobel de Física en 1981, explicó a su vez: me parece que al encontrarse uno frente a frente con las maravillas de la vida y del universo, uno debe preguntarse ¿por qué? Y no simplemente ¿cómo? Queridos amigos, si eminencias de la ciencia han llegado a la conclusión de que razón y fe son complementarias, uno que está a años luz de tener una mente capaz de optar a un premio Nobel, al menos se pregunta: ¿y qué pudo llevar a estos grandes científicos a pensar así? Iniciaremos esta travesía con el pasaje de la creación. Les iba a poner alguna imagen en que se veía el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, para cuestionar ¿qué piensan ustedes? ¿Debemos asumir bajo las premisas de la fe estoicamente ese momento de la creación o podemos tratar de entenderlo bajo la luz de la ciencia? ¿Tenemos que imaginar la creación del hombre según ese fresco o existen argumentos hoy en día para dar una explicación científica? ¿Nos conformamos en el siglo XXI con el relato bíblico o queremos saber algo más? ¿Los relatos del Génesis son simples mitos o se trata de hechos reales recogidos a partir de una antigua tradición oral? Verán, hasta mediados del siglo XIX aproximadamente, muchos de los pasajes relatados en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, eran pura ficción. Se mencionaban legendarias civilizaciones, ciudades, reyes y personajes míticos de los que no existía ninguna constancia histórica. De igual manera que los clásicos griegos citaban la Atlántida, Tartesos o la guerra de Troya. Fue entonces cuando el arqueólogo italiano Paul Emile Botta
descubrió junto a la ciudad de Mosul, en Irak, las ruinas de Khor-Shabbat, la capital de Asiria, uno de aquellos fabulosos imperios citados en el Antiguo Testamento. 4 años más tarde, en 1847, el británico Austin Henry Layard descubrió, también cerca de Mosul, la mítica ciudad de Nínive, mencionada en varios pasajes bíblicos. Bajo sus ruinas fue apareciendo el palacio del rey Sennacherib y su fabulosa biblioteca de más de 20.000 tablillas cuneiformes. Así pues, salían a la luz las ciudades bíblicas, dando por primera vez credibilidad histórica a los pasajes del Antiguo Testamento. Quizás entonces, detrás de aquel lenguaje simbólico y metafórico de las Sagradas Escrituras, ¿se escondían hechos reales acaecidos desde el principio de los tiempos? Empecemos entonces por la primera página de la Biblia. Dice el Génesis, en su capítulo 1, versículos 1 y 2, literalmente: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, la oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Creó Dios el cielo y la tierra. Si el universo no existe desde siempre, ¿cuándo se supone que creó Dios el cielo y la tierra? ¿Hace 100.000 años? ¿100 millones? ¿1000 millones? ¿Se puede saber un dato así? James Ussher, arzobispo de Armagh, un pequeño condado de Irlanda del Norte, escribió en 1650 un curioso libro titulado Los Anales del Mundo. En dicha obra, y basándose en el estudio literal de la Biblia, llegó a la conclusión de que Dios creó el mundo el 22 de octubre del año 4004 a.C., a las 18 horas. Concretamente dice, y al anochecer de aquel día. Se agradece mucho el grado de precisión del clérigo irlandés, pero la realidad está lejos de aquellas conclusiones que no hay que olvidar que son del siglo XVII. Lo cierto es que sabemos que el origen del universo es hoy un hecho constatable científicamente. Sabemos con certeza que se originó hace exactamente 13.800 millones de años. En ese momento tuvo lugar una explosión difícilmente imaginable a partir de un punto de materia de densidad casi infinita que hoy se conoce como el Big Bang. ¿Y cómo sabemos que sucedió aquella explosión? A través de la ciencia. Desde 1929 comenzaron a publicarse pruebas del Big Bang. Edwin Hubble, basándose en las investigaciones del sacerdote belga, astrónomo, profesor de física, Georges Lamette, descubrió que las galaxias visibles a través del telescopio se estaban alejando unas de otras. Hubble lo pudo constatar a partir del fenómeno del corrimiento al rojo de las longitudes de onda asociadas a la luz emitida por dichas galaxias. Por tanto, el universo estaba en expansión y creciendo de manera acelerada. Si las galaxias se alejaban unas de otras, podemos suponer que retrocediendo en el tiempo una vez estuvieron juntas formando una masa inicial de gigantesca densidad. Años más tarde, en 1964, los físicos Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron la denominada radiación cósmica de fondo de microondas, que no era otra cosa que el eco de aquella primigenia explosión. Ambos recibieron en 1978 el Premio Nobel de Física. La sonda VMAP de la NASA, lanzada al espacio en 2001, fue capaz de medir esta radiación de fondo y establecer la edad del universo en los mencionados 13.800 millones de años. Ya sabemos, por tanto, que hubo un inicio del universo, y si tenemos un comienzo y sabemos que el universo está en expansión, esto significa que tiene principio y que tiene fin. Si el universo se originó en un punto con el Big Bang y está en plena expansión, creciendo de manera acelerada, significa que es finito, que tiene límites, y para que nos hagamos una idea, es como un inmenso globo que se va haciendo cada vez más grande.
El filósofo humanista Nicolás de Cusa en el siglo XV rechazó la idea tradicional de un cosmos girando en torno a una Tierra inmóvil y postuló que el universo no tenía centro, o mejor dicho, que su centro estaba en todas partes porque era Dios. Obviamente es pura casualidad, pero esta es la actual concepción del universo, un globo que se expande desde todos sus puntos hacia el exterior. ¿Y sabemos cuánto mide actualmente de principio a fin? Pues concretamente 46.000 millones de años luz. Casi nada, ¿verdad? Les pongo un ejemplo para entender mejor esta cifra abismal. La estrella más cercana al sistema solar es Alpha Centauri y tiene una distancia a nuestro sistema solar de 4,2 años luz. Si viajáramos a Alpha Centauri en una nave a una velocidad de 7.000 metros por segundo, que es la velocidad orbital de la Estación Espacial Europea, tardaríamos solo 180.000 años en llegar. Y está tan solo a 4,2 años luz. Comparen esta distancia con los 46.000 millones de años luz que mide el universo. Y si seguimos avanzando en este apasionante modelo, la siguiente pregunta empieza a dar escalofríos. Podría ser, ¿y qué hay más allá del universo? ¿Qué hay fuera del globo en expansión? Una respuesta sensata a esta pregunta podría ser, hombre, pues lo mismo que había alrededor de la partícula original del Big Bang. Pero si les parece, y dada la complejidad de la pregunta, se la podemos formular a los mejores científicos del siglo XXI. Seguramente conocen ustedes a Stephen Hawking, que padece desde hace algunos años la terrible enfermedad de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Es una de las mentes más prodigiosas de nuestro tiempo y ha trabajado con los mejores científicos del mundo desde que obtuviera su doctorado en física en 1966 en la Universidad de Cambridge. Christophe Galfard es uno de sus alumnos destacados, divulgador y escritor de un magnífico libro publicado en 2016 que lleva por título El universo en tu mano. A ambos se les ha formulado la pregunta: si no existe Dios como motor de la creación, ¿qué había científicamente antes del Big Bang? ¿Saben cuál fue su respuesta? Nadie lo sabe. Stephen Hawking declaró en su última visita a España en 2014: no hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros y los milagros no son compatibles con la ciencia. Yo coincido con el señor Hawking en que los milagros no son compatibles con la ciencia, al menos a priori. Pero si la ciencia no es capaz de explicar lo que había un segundo antes del Big Bang, quizás es que entonces sí se produjo un milagro. Es improbable desde una perspectiva científica concebir una irrupción súbita y aleatoria del universo. Desde la ciencia no tiene sentido. Y desde el sentido común, para mí falta algo. Faltaría, en cualquier caso, la justificación del ¿por qué? Les presentaría, si tuviéramos la imagen, a Roger Penrose, físico y matemático y autor de varios libros de divulgación científica. Es profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Oxford y estableció que la probabilidad de que el universo, originado de manera aleatoria, presente la perfección y precisión que hoy conocemos, es del orden de 1 entre 10 elevado a 1230. Para entender esta cifra, simplemente pongamos un ejemplo. La probabilidad de ganar el Euromillones es algo menor de 1 entre 10 elevado a 8. Y los matemáticos consideran que un suceso que tenga una probabilidad de ocurrir de 1 entre 10 elevado a 50 es imposible que ocurra. Casi imposible que nos toque el Euromillones. Por tanto, la probabilidad de formación aleatoria de nuestro universo, tal y como lo conocemos, es literalmente imposible. Aproximadamente tendría la misma probabilidad de suceder que a una persona le tocaran 154 veces seguidas el Euromillones. Alfred Hoyle, el astrofísico de la Universidad de Cambridge que intentó explicar la ordenación de partículas que forman el cosmos, puso un ejemplo con el tornado y las piezas de un Boeing 747.
Supongan ustedes todas las piezas de un avión sueltas sobre el césped de un campo de fútbol. Chapas, tornillos, cables, absolutamente todo encima del campo de fútbol y separado. Todo desmontado. Y a continuación imaginen que llega un gran tornado y mueve desde su posición inicial las piezas para dejarlas por efecto aleatorio de la casualidad, formando un Boeing 747 con sus circuitos electrónicos en funcionamiento y preparado para el despegue. Ya sería casualidad, ¿no? Pero les puedo poner un ejemplo que a lo mejor visualmente van a entender todavía mejor. Imaginen una cantera de piedra y en esa cantera, que no hay más que rocas en el suelo, de nuevo, tras recibir la visita de ese gran tornado, de manera aleatoria, ¿no se oye? Se oye. Chillo más. Vemos los labios. Sí. ¿Cómo funciona la pantalla? Hola. Volvemos a ver. Les decía, una cantera de piedra y llega un gran tornado. Y el tornado, por efecto aleatorio, mueve todas esas rocas y acaba dejando todo aquello que era una cantera de piedra como la Catedral de Notre Dame de París. Lo cierto es que parece un tanto difícil que se autoconstruya una catedral de estilo gótico temprano, fruto de la casualidad, ¿verdad? Pues todavía más improbable es que el universo se haya podido formar tal y como es, fruto de la casualidad. Si el Big Bang tuvo lugar hace 13.800 millones de años, el sistema solar y con él nuestro planeta Tierra no se formaron hasta mucho tiempo después. En concreto, apareció en el firmamento hace 4.600 millones de años. Entonces no existía ninguna forma de vida sobre un planeta Tierra que tenía poco que ver con el que conocemos en la actualidad. Y su aspecto era similar a Marte, un planeta pues sin vida, un planeta un poco oscuro. Y no fue hasta 600 millones de años más tarde cuando la vida comenzó poco a poco a abrirse paso en la Tierra. Descargas eléctricas originadas por las primeras tormentas, junto con la radiación ultravioleta del Sol, hicieron que las moléculas acabaran combinándose entre sí para formar organismos unicelulares capaces de autorreproducirse. La pregunta de nuevo sería, ¿es esto posible fruto de la casualidad? De nuevo, Alfred Hoyle, el astrofísico que puso el ejemplo del Boeing 747, estableció en su libro El universo inteligente, de 1984, que la probabilidad que los átomos y moléculas del universo se unieran para formar una molécula proteínica sencilla, elemento básico de la vida, es de 1 entre 10 elevado a 113. De nuevo, una probabilidad matemáticamente imposible. Si recordamos que antes de esto la probabilidad aleatoria de la formación ordenada del cosmos era de 1 entre 10 elevado a 1230, las dificultades se van multiplicando entre sí para hacer todavía más imposible el suceso meramente aleatorio. Imaginen si ya era difícil que nos tocase 154 veces seguidas el Euromillones, como para que en paralelo nos tocase también el Gordo de Navidad durante 23 años seguidos. Si lo primero era ya imposible, la segunda derivada es doblemente imposible. Dicho de otra forma, desde un punto de vista científico y matemático, la aparición de la vida en la Tierra no puede ser fruto de la casualidad. Vamos pues poco a poco entrando en el detalle de la segunda cuestión que abordaremos esta tarde. Cómo apareció el hombre en la Tierra y si esto es compatible con la teoría de Darwin y la religión. Verán, hace 1.000 millones de años, aquellas primeras formas de vida que aparecieron en nuestro planeta, esos organismos unicelulares, acabaron dando lugar en el mar a las primeras algas. Entonces la vida era patrimonio de los océanos. Y posteriormente aparecieron las primeras criaturas con esqueleto interno, como el trilobite, los corales y los escorpiones de mar. En aquel entonces, sobre la Tierra, solo existía un único continente, denominado Pannotia,
cuya forma era muy distinta a la distribución actual de tierras sobre el planeta formada a partir de la tectónica de placas. Resulta curioso leyendo el Génesis que aunque los tiempos descritos día a día no tienen evidentemente nada que ver con la realidad, la secuencia sí guarda relación directa con el orden en que sucedieron los hechos. El primer día, el Big Bang. El segundo día, el sistema solar y la Tierra. El tercer día, las primeras formas de vida originadas en el medio marino. Tal cual. Hoy sabemos que la colonización de las orillas del mar por los primeros anfibios tuvo lugar hace 380 millones de años y que de esas formas surgieron los reptiles, las aves y también los mamíferos. Esta evolución no tendrá fundamento científico hasta mediados del siglo XIX, a partir de la aparición de la controvertida obra de Charles Darwin, El origen de las especies. El evolucionismo fue rechazado por la Iglesia inicialmente hasta el pontificado de Pío XII y no fue públicamente aceptado hasta que de nuevo Juan Pablo II reconoció en 1996 que la teoría darwinista era más que una hipótesis. Así pues, el hombre desciende de un primer mamífero que vivió en la Tierra hace 200 millones de años y que evolucionó hasta convertirse en una criatura con aspecto de roedor hace 65 millones de años. Fue precisamente entonces cuando los grandes dinosaurios se extinguieron tras la terrible colisión de un asteroide de 10 kilómetros en la península del Yucatán. Desde ese momento, esa criatura, cuyo nombre científico es Purgatorius ceratops, evolucionará para dar lugar a los primeros primates, que localizados en el continente africano, en torno al actual lago Victoria, comenzarán la última fase de la evolución humana. De una familia de primates sin cola, denominados Hominidae, irán surgiendo distintas especies que darán lugar a los orangutanes, gorilas, chimpancés y finalmente una especie particular, singular, única, llamada hominina, que hace 6 millones de años iniciará el camino final de nuestro proceso evolutivo. Por tanto, hasta un momento anterior a esos 6 millones de años, los chimpancés y nosotros teníamos un ancestro común, y esa es la razón por la cual en la actualidad compartimos con ellos un 96% de ADN. Y aquí es donde entra en juego mi hijo Ignacio y el dichoso ombligo de Adán. Dice el Génesis en su capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Repasemos la secuencia real de acontecimientos. Hace 3,9 millones de años, debido a un cambio climático en África que transformó aquella selva en sabana, una especie evolucionada de hominina y conocida como Australopithecus afarensis comenzó a caminar sobre 2 piernas. Lo hizo porque al desplazarse por el suelo y no por las ramas de los árboles, podía cargar con su cría en los brazos y trasladarse teniendo visibilidad para evitar a los depredadores, adaptarse o morir. Quizá ustedes sabrán que el hecho de caminar erguidos hizo que se estrechase la pelvis de estos homínidos, disminuyendo el canal de parto y provocando que los embarazos se redujesen hasta los actuales 9 meses. Esta es precisamente la causa de la fragilidad de los bebés humanos en los primeros meses de vida, en comparación con otras crías del reino animal que son capaces de caminar a los pocos minutos de su nacimiento. Hace 2 millones de años, y ya perteneciente al género Homo, aparecerá en la Tierra Ergaster, un individuo evolucionado capaz de dominar el fuego y salir de África para poblar el planeta. Hay vestigios de esta especie en Asia bajo la denominación de Erectus y en nuestro yacimiento tan querido de Atapuerca, en la provincia de Burgos, con el nombre de Antecesor. Este proceso es en realidad bastante más complejo, tal y como explico en detalle en mi último libro, Viajeros del pasado. Y así poco a poco nos acercamos al momento culminante. ¿En qué instante de la evolución el ser humano se convierte en esa criatura que el profesor de arqueología cognitiva David Lewis Williams define como la que tiene conciencia de nivel superior? Para que nos entendamos,
y parafraseando a Gerard Edelman, Premio Nobel de Medicina en 1972, la especie que es consciente de ser consciente. Ergaster evolucionará hacia dos especies diferentes en el planeta. Por un lado, Neandertal, que se desarrollará en el continente europeo, y por otro, Sapiens, que surge en África, pero que pronto se extenderá por todo el planeta para colonizar desde Australia, hace 60.000 años, hasta América, a través del entonces Istmo de Bering, hace 32.000 años. Ambas especies, finalistas en el proceso evolutivo, llegarán a coexistir y convivir hasta la extinción de Neandertal hace 28.000 años. Existen evidencias de cruces entre ambas a partir de un estudio de 2010 que ha llegado a constatar trazas de entre un 1% y un 4% de genética neandertal en nuestra especie. Así que, aunque a alguno quizá no le siente demasiado bien, sepan ustedes que somos un poquito neandertales. Por tanto, si el proceso evolutivo nos ha traído de la mano de la ciencia hasta nuestra especie actual, a través de cambios genéticos a lo largo de millones de años, ¿dónde está la participación divina en este proceso? Parece claro que Dios no modeló al hombre con polvo del suelo y tampoco tiene sentido que crease a dos únicos individuos, Adán y Eva. Para que una especie subsista es necesaria una mínima masa crítica de individuos que puedan procrear. Paleoantropólogos y científicos de todo el mundo no encuentran explicación a la sorprendente evolución del hombre desde hace 12.000 años hasta el presente. El hombre ha tardado 2 millones de años, se dice pronto, en ir mejorando y adaptando la técnica de fabricación de utensilios para pasar de fabricar sencillos elementos cortantes en piedra hasta tallar arpones de hueso. 2 millones de años para esa pequeña evolución. Sin embargo, en tan solo 12.000 años ha sido capaz de evolucionar exponencialmente para pasar de fabricar esos arpones magdalenienses y hacer pinturas simbólicas en cuevas, a fabricar armas nucleares y viajar al espacio. Es un proceso demasiado rápido. Algunos científicos alternativos llegan incluso a plantear como hipótesis para esa evolución tan rápida la intervención de una civilización extraterrestre. Si alguien es capaz de pensar en una teoría basada en la presencia de antiguos astronautas alienígenas, ¿no será más sencillo pensar simplemente, y digo simplemente entre comillas, en una intervención divina? ¿Por qué no imaginar que existe un momento en que Dios dota a dos individuos con esa conciencia de nivel superior, este ser consciente de que se es consciente? Adán y Eva, dos individuos sapiens, adoptarían entonces una nueva característica genética que a partir de ese momento transmitirían a su descendencia dentro del clan. Estos a su vez irían expandiendo esta conciencia por el resto de grupos sapiens del planeta. Y de ser así, ¿cuándo pudo suceder este hecho? Pues la explicación podría estar en el tránsito del Paleolítico al Neolítico, en el momento en que los grupos humanos se empiezan a establecer repentinamente en comunidades sedentarias, estables, provocando un revolucionario cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero si volvemos otra vez al Antiguo Testamento, hay una interesante clave en el capítulo 3, donde dice: tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Si Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador, es que vivían en una aldea sedentaria y su medio de vida estaba basado en la ganadería y la agricultura. Este cambio social y cultural es el que Gordon Childe denominó Revolución Neolítica en 1941, ya que hasta ese momento los grupos humanos eran nómadas y vivían de la caza y la recolección. Pero si hasta mediados del siglo XX no se definió el periodo neolítico y sus características a partir del estudio de yacimientos arqueológicos, ¿cómo pueden aparecer los conceptos de ganadería y agricultura en el Génesis? Un libro escrito hacia el siglo
14 a.C. Sea como fuere, Adán y Eva y el grupo al que pertenecían eran ya neolíticos y por tanto posteriores en el tiempo a los clanes cazadores y recolectores que pintaron la cueva de Altamira hacia el 14.000 a.C. Estaríamos hablando de grupos humanos ya sedentarios que vivieron hacia el 8.000 a.C. en la región de Mesopotamia. Así pues, Adán y Eva tenían ombligo, pero fueron especialmente señalados como la especie elegida. A partir de ellos, su nueva genética se extenderá hacia el resto de grupos humanos a lo largo de todo el planeta. Hay un pasaje del Génesis que siempre me ha llamado poderosamente la atención, hasta el punto de que en la novela que escribí en 2009, Los hijos de los dioses, trato este tema desde el punto de vista de la ficción. El capítulo 6 del Génesis dice literalmente: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran atractivas y tomaron por mujeres a las que prefirieron de entre todas ellas. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Mi interpretación guarda relación directa con el argumento que hemos repasado sobre ese momento en que Dios marca a Adán y Eva con esa conciencia de nivel superior que ellos irán extendiendo al resto de poblaciones humanas. Los hijos de Dios podrían ser aquellos individuos ya tocados por esa gracia divina, mientras las hijas de los hombres serían individuos de otros clanes que aún no habían interactuado con los primeros. Llegados a este punto, cabe entonces preguntarse: ¿y dónde vivió esa comunidad a la que pertenecieron Adán y Eva? Y antes que eso, ¿podemos ubicar geográficamente el paraíso terrenal en el que vivieron esos primeros humanos? Entramos, por tanto, en la tercera cuestión de esta tarde. Y de nuevo, iremos a la Biblia para buscar una respuesta que después contrastar con la arqueología, la historia y la ciencia. Dice el Génesis en su capítulo 2, versículos 10 a 14. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se repartía en 4 brazos. Uno se llama Pisón, el segundo río se llama Gijón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que recorre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Pues bien, así para empezar, nos suenan 2 de esos ríos como cuna de las primeras civilizaciones. Curioso que fuera precisamente allí donde surgen Sumer, Akkad, Babilonia, Asiria. La localización del Tigris y el Éufrates es conocida en la actualidad, y para el Pisón y el Gijón existen distintas teorías, una de las cuales los asimila a los ríos Kuwait y Karun respectivamente. Una zona que les marcaba en un mapa que pensaba proyectar, marca justamente en la cabecera de los ríos donde pudo ubicarse ese paraíso terrenal. Y se podría tratar de abordar en un momento concreto de la historia ese suceso. Bueno, pues hemos hablado de un neolítico ya presente, con agricultura y ganadería, y esto nos situaba al menos hacia el 8000 a.C. En concreto, los primeros indicios documentados de transición al neolítico están localizados precisamente en esta región del creciente fértil, destacando como primeras aldeas las de Jericó, Yarmo y Acilar, aunque esta última está más bien en la zona de Anatolia. Dada la cercanía al cauce del río Éufrates, podría considerarse la aldea de Yarmo como una candidata a haber sido habitada por aquellos primeros descendientes del grupo de Adán y Eva en torno al 6500 a.C. Pero vayamos algo más allá. Según el relato bíblico, Caín tuvo varios hijos y nietos, y uno de ellos, de nombre Tubal-Caín, va a marcar otro interesante vínculo con la prehistoria, ya que de él se dice en el Génesis que fue el antepasado de todos los forjadores de cobre y hierro. De alguna forma aparece en la Biblia la metalurgia, de la que curiosamente ya hay vestigios arqueológicos en Mesopotamia desde ese mismo 6500 a.C., en que situábamos la aldea de Yarmo. Es el denominado Neolítico cerámico. Por tanto, los hechos bíblicos
presentan la misma secuencia que los acontecimientos históricos, lo que nos permite calibrar las fechas que proporciona la arqueología. De esta forma podemos situar a partir de estos datos el paraíso terrenal y las aldeas de los primeros grupos descendientes de Adán y Eva en torno al séptimo milenio antes de Cristo. Y vamos concluyendo con el análisis de la cuarta y última de las cuestiones que presentaba al inicio de la conferencia. Ese gran acontecimiento planetario protagonizado por los descendientes de Adán y Eva y conocido como el diluvio universal, un fenómeno que pudiera resultar algo fantasioso a partir de la lectura literal del Génesis. El sentido común nos dice que no se puede meter en un gran arca a todas las parejas de animales existentes en el planeta. El diluvio universal es en realidad una alegoría para entender un cambio de ciclo, un nuevo comienzo producido tras un gran cataclismo del que, de haber existido, tendría que haber vestigios científicos y una explicación racional. Es curioso que ese cambio de ciclo no es exclusivo de las raíces judeo-cristianas. La cultura precolombina mesoamericana, por ejemplo, consideraba que en la actualidad la humanidad vivía el quinto sol, la quinta etapa de su existencia, y que ésta había comenzado tras el final del cuarto sol como consecuencia de un terrible diluvio. ¿Casualidad o es que tuvo lugar en la Tierra realmente un fenómeno climático en un pasado reciente? La realidad es que desde hace 2,5 millones de años el planeta ha vivido una serie de 6 glaciaciones o enfriamientos probablemente motivados por los denominados ciclos de Milankovitch, relacionados con ciertas variaciones de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El efecto de dichas glaciaciones en el planeta consistió en una gigantesca concentración de hielo en las regiones polares, llegando a cubrirse todas aquellas regiones del norte de Europa. Tanto hielo sobre el continente provocaba que en cada glaciación el nivel de los océanos descendiese varias decenas de metros. Al finalizar cada periodo frío, miles de años más tarde, el nivel de los océanos subía de nuevo hasta el punto que en algunas etapas de calentamiento del planeta el nivel de las aguas subió casi 300 metros de altura. En un trabajo de investigación que hice en 2015, que está publicado también en mi último libro, reconstruí la línea costera del estrecho de Gibraltar, hace 1,8 millones de años, en plena glaciación Donau. El objetivo era entonces demostrar que individuos ergaster habían podido atravesar a pie desde África a Europa para así explicar los hallazgos de fósiles humanos en la región de Guadix-Baza, el famoso hombre de Orce. Pues bien, más allá del objetivo de aquel trabajo, pueden ustedes observar, o hubiesen podido observar en una imagen, que efectivamente el nivel de los mares descendió 280 metros en aquella glaciación, dejando diáfano el paso entre los dos continentes. Es decir, se podía caminar por tierra desde África hasta el sur de la península ibérica. Imaginen ahora el proceso contrario, cuando el hielo se transforma en agua por ese calentamiento del planeta y el nivel del océano y el mar Mediterráneo sube 280 metros en vertical. Durante las primeras 4 glaciaciones, la evolución humana estuvo en pleno proceso de aparición y desaparición de especies. Sin embargo, en la última de ellas, glaciación Burn, que tuvo lugar hace 80.000 años, ya existían Neanderthal y Sapiens, aunque solo la última de estas dos especies fue testigo del deshielo hace 12.000 años. Curiosamente coincide con ese momento inicial de transición del Paleolítico al Neolítico, aunque a las comunidades descendientes de Adán y Eva las situábamos algo más tarde, en torno al 6500 a.C., con la aparición de la metalurgia. Dado que el diluvio no puede ser evidentemente anterior a Adán y Eva, ¿qué es entonces lo que no cuadra? Pues muy sencillo, que todavía no había llegado el diluvio bíblico. El final de la última glaciación será el detonante, pero no la gran inundación del Génesis. A esta subida de los mares se sumó hacia el 5500 a.C. otro episodio catastrófico en el Mar Negro, que entonces era un mar interior de agua dulce. Por efecto de la presión y la erosión, imaginen el mar Mediterráneo subiendo de nivel
porque el océano Atlántico va subiendo de nivel, desborda el mar Mediterráneo y el mar Mediterráneo desborda en el mar Negro. Por tanto, lo que era un mar interior acaba siendo un mar conectado, como es actualmente a través del Bósforo, por el Mediterráneo. Los científicos William Ryan y Walter Pitman encontraron vestigios de este fenómeno, como describen en su libro El diluvio universal de 1999. Imaginen cómo reaccionarían estos grupos humanos que vivían en la región ante una subida tan rápida del nivel del mar. ¿Qué explicación le darían a un fenómeno de esta enorme magnitud que arrasó con todas las poblaciones cercanas a la costa? Debió suponer un cambio de ciclo, un nuevo comienzo para aquellos grupos humanos próximos a la región del creciente fértil donde se relatan estos acontecimientos. La forma de explicar aquel cataclismo fue el diluvio universal. Este fenómeno fue también recogido en la epopeya de Gilgamesh de origen sumerio, en la que el Noé bíblico se llama Utnapishtim. Saben ustedes que es uno de los primeros poemas épicos de la historia de la humanidad, donde la escritura empieza a tener constancia en la zona de Mesopotamia. Así pues, la Biblia recoge un hecho histórico y no una fantasía, aunque narrada con personajes y a través de un argumento a modo de enseñanza. Así pues, navegando a caballo entre ciencia y religión, entre razón y fe, hemos ido llegando al final de la charla de esta tarde. Tras el diluvio universal, podríamos seguir tirando del hilo de la historia hasta el patriarca Abraham y su vínculo con la ciudad que la Biblia nombra como Ur de los Caldeos. Entraríamos entonces en el apasionante periodo paleo-babilónico del legendario rey Hammurabi, pero esto será ya en otra ocasión. Quiero agradecerles su atención y espero y deseo que hayan podido disfrutar esta tarde. Ojalá les haya permitido reflexionar y salir de aquí con algunas inquietudes, que sean creyentes en mayor o menor medida, hayan podido descubrir que la ciencia es necesaria, pero no suficiente. A medida que se vayan llegando o que vayamos teniendo nuevos avances en este siglo XXI y se vaya dando solución tanto a antiguas como a nuevas preguntas que la humanidad ya se está formulando, como si hay vida en otros planetas o si somos los únicos seres humanos de la creación, descubriremos en la razón el mejor aliado para explicar y entender aquello que Santo Tomás definía como los conocimientos verdaderos. Para concluir, les dejo con una preciosa frase de Werner Heisenberg, uno de los creadores de la mecánica cuántica y también Premio Nobel de Física en 1932. Y han sido varios los premios Nobel citados a lo largo de la conferencia de esta tarde. Dice así la frase de Heisenberg: el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el final del vaso, Dios te está esperando.